Mira, justamente uno de los comentarios nos sirve para introducirnos en este tema. Marta decía, ya es un horror vergonzoso el accionar de la policía, y de eso vamos a seguir hablando. En este caso, a partir de un informe que se presentó en estos días de la Comisión Provincial por la Memoria, la CPM, que tiene un mecanismo de control, de monitoreo, como hemos visto en muchas de las imágenes, por ejemplo, de los miércoles en la marcha de jubilados. Este informe que releva el primer semestre del año 2025 sobre la represión de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. La verdad que es para que lo vayan a leer, y acá vamos a hablar, ya estamos de hecho en comunicación con Federico Schmeigel, miembro, espero haberlo dicho bien, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Federico, ¿cómo está? De este lado Delfina y Malena, te saludamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Buen día. No, gracias a vos por tu tiempo, Federico. Queríamos hablar al respecto de este informe que se presentó ayer, si no me equivoco, efectivamente, digamos, la presentación formal al público, porque lanza algunos datos, la verdad que no sé si la palabra es aterradores, pero creo que genera o buscan un poco generar eso, por lo menos el accionar policial, ¿no? ¿Qué encontraron desde la CPM al respecto de estas movilizaciones, y cuál es el trabajo también que consideran ustedes que es importante venir llevando con respecto al accionar de estas fuerzas en las movilizaciones? Bueno, sí, efectivamente nosotros desde la implementación de lo que se denominó el protocolo antipiquete, ¿no? Bueno, esa medida tan lesiva para derechos constitucionales básicos, ¿no? Como sobre todo el derecho a la protesta, ¿no? Algo que es lo que de alguna manera define entre lo que es un Estado democrático y un Estado autoritario, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de reclamar ante las autoridades, diferentes peticiones que tienen los miembros de la sociedad, en este caso, gremios, organizaciones de jubilados, todos aquellos que se han manifestado en estos últimos años, estos meses y años. Y en ese sentido, desde la implementación de ese protocolo hemos monitoreado unas 100 manifestaciones, y lo que presentamos el día antes de ayer, fueron los 6 meses del año 2025, que sin duda las cifras que arrojan, verifican una voluntad represiva mayor respecto al 2024. Estamos hablando, recién veíamos ahí en pantalla también el informe audiovisual que presentaron. 21 de las 39 movilizaciones relevadas fueron reprimidas, y con miles en general en este primer semestre, miles de heridos, de detenidos y demás. ¿Ven un crecimiento, ¿no?, de la violencia de este año en comparación con el año anterior, ya con el protocolo antipiquete en vigencia? Sí, exactamente. De hecho, hemos tenido unos 30, 40 más heridos que todo el 2024, en lo que va de este medio año, digamos, en el que se hizo este informe, de lo que relevó este informe, y con algunos casos emblemáticos y muy graves, ¿no? Como el de Pablo Grillo, que se encuentra en una recuperación, pero que sufrió un daño inmenso, ¿no? Un daño que fue causado por personal de gendarmería que le apuntó directamente hacia su cuerpo, y esa es una de las cuestiones que nosotros también buscamos de alguna manera identificar en este informe, ¿no? Y sobre todo con nuestra tarea, ¿no? Que es una tarea que se realiza en el marco de nuestro rol de mecanismo local de prevención de la tortura, en el marco de la ley que así nos designa. Y en ese sentido, efectivamente, no solamente han aumentado el número de heridos, aumentó la proporción de manifestaciones reprimidas, también el número de detenidos, ¿no? Estamos cerca de las 140 detenciones, que son muchas más de las que se produjeron el año pasado, que fueron alrededor de 90. Es decir, que en un corto periodo de tiempo hubo una voluntad, una decisión política en materia de seguridad, en materia represiva, de aumentar esos márgenes y de ser más violentas en el momento de reprimir la protesta. Quizás la escena más recurrente sea la de los miércoles, ¿no? De hecho, ayer nuevamente hubo un episodio. No hay ningún tipo de filtro, ¿no?, en reprimir a jubilados, a las personas que los acompañan. En ese marco fue que se produjeron la mayor parte de las víctimas de lesiones, generalmente lesiones ligadas al uso de del gas spray pimienta, ¿no? Que ven cómo quedan los ojos y el rostro, ¿no? Absolutamente irritado, se arroja directamente a los rostros de los jubilados, y también el uso de diferentes armas, como se denominan, menos letales, pero que en el caso de Pablo han sido de una potencial letalidad evidente, digamos, ¿no?
Federico, quería consultarte si este informe sirve para poder llevar a la justicia o sirve como una herramienta más para aliarse con otros organismos y poder denunciar todo lo que está pasando en la Argentina en este gobierno. Sí, bueno, nosotros efectivamente hemos realizado más de 20 denuncias judiciales a lo largo de este año. Todas están tramitando en el Foro Federal, generalmente en Comodoro Pi. También algo de ello nosotros mencionamos en el informe, porque bueno, lo que se observó es una baja proactividad, ¿no?, de la justicia en investigar este tipo de hechos. Las investigaciones son de un bajo estándar, hay pocas medidas de prueba. De hecho, recién hace muy pocos días fue convocado a prestar declaración indagatoria quien fue identificado, y que la comisión también aportó información para su identificación, de este gendarme que disparó a Pablo Grillo. Hace pocos días también que se dictó el procesamiento y después se confirmó de quien gaseara en la cara a la niña el año pasado, de la que también se aportó información en ese expediente. Y sin duda eso que referís, la necesidad de generar una intervención conjunta, más unificada, más coordinada con el resto de los organismos de derechos humanos, es algo que amerita, que es algo que es, de alguna manera tiene su urgencia, porque la magnitud de la represión que venimos viendo este año amerita que se hagan acciones en conjunto, ¿no? Eso es lo que nosotros promovemos. Hemos también presentado informes a la Comisión Bicameral de Inteligencia, porque lo que hemos visto a lo largo de este año y medio es que otra de las acciones que más se identifican en el terreno, en los hechos de violencia, es la actividad de inteligencia ilegal sobre los manifestantes, ¿no? Las grabaciones, las videograbaciones, las identificaciones, el personal, exactamente, el personal sin identificar que se encuentra en las movilizaciones, y que eso de alguna manera está en sintonía con todas las modificaciones normativas que hizo el gobierno, muy preocupantes, sobre el sistema de inteligencia, y que al momento no han tenido ningún tipo de análisis judicial ni tampoco legislativo para pensar en su constitucionalidad o en su legalidad, ¿no? Te consulto, Federico, ¿notan alguna, algún cambio de modalidad o de la práctica misma represiva que hagan las fuerzas de seguridad, digamos, la comandancia, ¿no? Las órdenes que reciban de las fuerzas de seguridad luego de que se explicite o se pueda visibilizar? Digo, porque recuerdo, por ejemplo, el año pasado, no, este año, a principios de este año, cuando estuvo la gran manifestación, justamente cuando Pablo Grillo fue brutalmente herido, que por ejemplo la siguiente movilización no hubo represión, ¿no? Recuerdo que estuvimos allí y era como... ¿Notan, digamos, que si hay como una mayor visibilización, luego esa fuerza decae, o justamente hay una búsqueda de instalar esta violencia, digamos, sin carpa, sin nada que la oculte? Bueno, sí, es una pregunta interesante, porque es algo que se ve muy claro, ¿no? Cuando las movilizaciones son masivas, por ejemplo, la marcha universitaria o por la salud, o que generan, o la 24 de marzo, o algún día conmemorativo, sin duda el operativo de seguridad es prácticamente inexistente, digamos, ¿no? Uno no ve ningún policía a la redonda, digamos, y el escenario represivo se lleva al mínimo. Evidentemente hay una voluntad de no generar hechos represivos ante manifestaciones de carácter masivo. Cuando son manifestaciones más sectoriales, más chicas, en definitiva, de aquellos que se congregan, sin duda ahí hay una voluntad de generar un escenario represivo, y es lo que hemos visto sobre todo con las marchas de jubilados, digamos, ¿no? Donde son muy pocos los jubilados que toman la posta, que toman la decisión también, el arrojo, y sobre todo ante la inminente posibilidad de resultar heridos, ¿no? Pero bueno, muchas veces no pasan de los 150, como muchas veces 200 jubilados, y no obstante ello, el despliegue policial, que ese es otro elemento que nosotros tratamos de remarcar en el informe, muchas veces lo supera de 3-1, 4-1, o inclusive hemos registrado movilizaciones en las que había 7 policías por manifestante. 7 policías de los organismos federales, estamos hablando de gendarmería, de la prefectura, que son incluso organismos militarizados, ¿no? Claro. Que están regidos por la Ley de Defensa Nacional, que tienen otro objetivo institucional. Se ha acoplado la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal es quien encabeza generalmente todos los operativos de seguridad, y también la Policía de la Ciudad.
Es decir, y bueno, y otro elemento no menor, también se hace participar de estos operativos al Servicio Penitenciario Federal con sus móviles que están cerca de la zona de los hechos, de alguna manera amenazando con la posibilidad de que las personas puedan ser encarceladas en alguna institución penitenciaria federal. Pero acá hay un elemento, quiero decir brevemente, que es sospechoso la cantidad de personal que se despliega en este tipo de episodios, lo cual también da a pensar que se está utilizando recursos públicos para otra finalidad. Si estamos viendo que se están desplazando 7 agentes de policía por manifestante, ahí hay una serie de recursos que no quedan claros cuáles son los fundamentos de su utilización, ¿no? Transporte, nafta, y personal que no encuentra una justificación administrativa para su utilización, digamos, ¿no? Hay otro factor que ahí las diferentes instancias institucionales deberán también tomar esta posta e investigar qué es lo que está pasando en el detrás de eso. Federico, otra consulta que te quería hacer, porque lo mencionaste al comienzo y también en línea con esto que hablamos de este hiperdespliegue, ¿no? Que excede totalmente la necesidad, pongámosle la palabra necesidad, pero digo, lo básico que en general se ha conocido, ¿no? A la hora de querer limitar una protesta. ¿Se puede hablar de que, digo, teniendo en cuenta los datos que presentan ustedes en este informe, ¿es compatible, digamos, estos datos con hablar de una democracia vigente? Sin duda están puestas en cuestionamiento, ¿no? El gobierno ha tomado decisiones que han puesto en una línea muy delgada aquellos consensos de la democracia que de algún punto que tienen su vigencia, ¿no? Sobre todo el respeto al derecho a la protesta, algo básico, fue lo primero que el gobierno puso en cuestionamiento con la aplicación del protocolo, y que cabe destacar que ante todos los planteos judiciales que ha habido en relación con esto, no han prosperado el momento. La Corte aún tiene en revisión aquellas cuestiones que se han configurado con la ley de bases o incluso con estos DNU, ¿no? Que sabemos que son de una institucionalidad y de una legalidad débil. Y sin embargo han atacado elementos clave de la democracia. Yo mencionaba hoy medio de paso la cuestión de inteligencia. La cuestión de inteligencia no es algo menor. Tanto la ley de defensa nacional, de seguridad interior, como la ley de inteligencia son las 3 leyes que se entienden, de alguna manera son constitutivas de la democracia luego de la transición, después de la dictadura, y las modificaciones que se hicieron el año pasado son muy delicadas. Se permite la posibilidad de generar precausas sin autorización judicial por parte de los organismos de inteligencia, se libera la posibilidad de hacer la intercepción de comunicaciones sin orden judicial. O sea, es un atraso muy significativo del cual hemos tratado de alguna manera de tomar nota, de ponerlo de manifiesto tanto en el informe como en nuestras acciones públicas en relación con esto, pero sin duda necesita la intervención de otros organismos públicos, como el Parlamento o la justicia, para analizar de fondo esta cuestión y poner un freno, porque sin duda está comprometida las cuestiones básicas de nuestra democracia. Bien, Federico, te agradecemos mucho por este tiempo. Le decimos también a los que están del otro lado escuchando que pueden ir a acceder al informe completo en la página de la CPM, que la verdad que tiene datos que se relevan, que son muy interesantes a la hora de analizar un poco el presente, así que te agradecemos y te mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Federico Schmeigel, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, la CPM, que como justamente decíamos más temprano, tiene uno de los organismos de monitoreo de control que los van a encontrar siempre en todas las movilizaciones de forma identificada, porque también son quienes te dan una mano, te ayudan, te atienden si recibís gas lacrimógeno en los ojos o en el cuerpo, porque recordemos que es este gas que pica por todos lados, o si sos herido por la policía y demás, ellos están ahí, pero además están relevando y monitoreando el accionar de las fuerzas represivas, que con ese relevamiento da hoy fruto a este informe de solo el primer semestre, que da cuenta de, por ejemplo, más heridos y más detenidos de los que hubo el año pasado completo. En todo el año pasado. O sea, sí, imagínense los que van a ser los datos anuales. Cuando terminemos el año vamos a tener unos datos que nos van a preocupar incluso muchísimo más, porque si a mitad de año ya vamos o sea, de 10 protestas, 5 reprimidas, y el año pasado de 10 hubo 3, y bueno, claro, ¿cómo vamos a terminar el año
muy mal, seguramente. Sí, y además esto último que refería Federico, muy importante porque también es una puesta en cuestionamiento del orden democrático como tal, digamos que, digo, porque si no muchas veces es como, no, estamos en democracia porque lo eligieron por los votos. Pero Eso la no es represión no se es la justifica. única garantía de la democracia. Si se ejerce violencia sobre cada una de las protestas, lo cual impide un derecho básico también garantizado por la Constitución. Si se ejerce vigilancia sobre las manifestaciones, inteligencia, escuchas, son cosas que van por fuera de los marcos normativos que dan fruto a esta democracia. Entonces me parece que es también momento de poder revisar esas palabras que quizás Analizar un poco más, ¿no? Analizar un poco Lo más que está y- pasando y lo que se dice. sí, y que nada me parece, que ningún análisis de esta realidad, de este presente, sobre las cuentas, los números, que la macro, que la micro, No todo, se puede sí, sí. analizar sin tener en cuenta que igualmente cada cosa que se hace bajo la represión y la violencia. Entonces, si está todo tan bien, no necesitarían 7 canas por cada manifestante, ¿no? Digo, también para tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis. 10 minutos que pasan de las 10 de la mañana, ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera